Y sí, en Familias Preventivas, siempre preocupándonos por la salud de todos los integrantes de la familia, mitos y verdades sobre la limpieza del colon. Para ese tema tan importante me encuentro con el doctor Francisco Abarca. Él es director del Instituto de Coloproctología y Suelo Pélvico del Ecuador y jefe de cirugía del Omni Hospital. Doctor, bienvenido, es un gusto como siempre tenerlo aquí con todas sus recomendaciones. Muchas gracias, Dorita. Estamos aquí justamente para enseñar a la población y sacarles, por supuesto, de su ignorancia, de lo que es esta enfermedad del síndrome de intestino irritable y despertar y descartar mitos y realidades en relación al funcionamiento del colon. Ese es nuestro objetivo principal, mi querido doctor. La primera pregunta, ¿cuál es la función del colon? El colon es la parte final del aparato digestivo. Llegan todos los elementos de desecho una vez que han contribuido a la nutrición, extrayendo todas las proteínas, vitaminas, agua, etcétera. Pero también el colon tiene su función, aparte de almacenar las heces, que se van a concentrar para formar el bolo fecal. Tiene una particularidad también de absorber agua y absorber una pequeña cantidad de nutrientes, o sea, tiene su importancia el colon, pero no como el intestino delgado, sino tiene su función, un colon, sí. Aquí tenemos uno de otro. Podemos ir, mientras usted lo va explicando, también analizando un poco para mostrar a nuestra ama de casa cómo funciona. El colon es la parte final. Aquí llega el intestino delgado, ya con sus materiales, una vez que han contribuido a la nutrición, llega líquido, y una vez que se va concentrando y va pasando todo el aparato digestivo, va extrayendo más agua de esa parte constitutiva que ya es el último elemento de la nutrición. Entonces las heces se van formando, solidificando ya animal del colon descendente para llegar al recto ya en forma de bolo fecal que tendrá que ser expulsado en el momento que nosotros tengamos esa sensación que es la defecación, que es un proceso fisiológico normal de todas las personas. Y como estamos hablando, doctor, de los mitos y verdades, yo quiero preguntarle si la limpieza del colon es una buena manera de limpiar las toxinas del cuerpo. ¿Esto es mito o verdad? Eso es un mito porque la gente cree que limpiando el colon ya van a estar muy bien. Evidentemente hay que descartar, y el médico es el que tiene que dar la pauta si necesita o no hacer una limpieza. Hablemos de limpieza entre paréntesis, porque nosotros, yo como cirujano colorectal y especialista, nunca recomendamos limpieza del colon. Recomendamos únicamente dependiendo si el paciente está estreñido o el paciente no está estreñido. Si es estreñido significa que tiene una dificultad en defecar el paciente. Tenemos que buscar las causas del estreñimiento. Dice estreñimiento de acuerdo a los días. Más de 5 días se considera una persona estreñida. Eso es importante, es decir, si yo un día no voy al baño normalmente, no debe ser alarmante, es después de los 5 días. Por supuesto que no. Una persona puede ser normal que defeque al segundo o tercer día, pero su bolo fecal es normal. Evacúa sin dificultad, evacúa con placer, porque la defecación tiene que ser un placer, de los placeres sin pecar que llamo yo, ¿verdad? Entonces ese placer justamente hace que nosotros nos sentemos aliviados, pero ya el paciente que tiene más de 5 días es preocupante, algo está pasando con esa parte fisiológica del intestino. Tenemos que buscar la causa. Si es orgánica, es decir, si hay alguna lesión orgánica, tumor, lesión del intestino en las paredes, o algo fisiológico que está pasando que no haga que funcione bien el intestino. Y otro estreñimiento también se debe que el paciente puede fecar todos los días, pero el paciente tiene un bolo fecal muy duro que molesta al salir, entonces el paciente tiene dolor al salir, las heces que son duras, puede causar sangrado, son secas, por supuesto, y puede molestar al paciente a la salida del bolo fecal. Hay que investigar también cuál es la causa específica de ese bolo fecal tan duro. Ahora, doctor, ¿hay remedios caseros que se pueden implementar para la limpieza del colon? Yo sé que es un momento acá que dijo usted que no se debería, si no es medicado, ¿no?, por así decirlo, o recomendado por el médico, pero ¿hay remedios caseros? Evidentemente que sí los hay, ¿no? Son mitos de que tomemos esto, yo le recomiendo a la vecina, tomo esto porque con esto voy al baño, que con esto defeco todos los días, pero uno tiene que tener cuidado porque ciertos alimentos, ciertas sustancias son estimulantes y pueden producir más cólico. Entonces también tenemos que ver que la dieta juega un papel importante en decir que el paciente tiene que comer mejor, con calidad, más fibra, más frutas, más vegetales, la proporción de agua debidamente en su proporción en el día, para que el paciente tenga que su bolo fecal se complemente y sea más suave y más blando, y el paciente puede ir al baño todos los días. No podemos dar así nomás, yo creo en las partes naturales, porque los vegetales son naturales, hay la granola, el germen de trigo. Le voy a mencionar un preparado para que usted me diga si es que esto es un mito o una verdad. Dice, beber zumo de limón con sal marina y miel ayuda a limpiar el colon. A mí me gusta el limón, yo lo tomo todos los días, pero no para defecar, sino para mejorar las defensas, porque tiene mucha vitamina C. Unos dicen que sería un mito, que el limón estreñe. Claro que todo es un mito, ¿no? Pero en sí las partes
partes sustanciales de lo que son los alimentos, lo que son los vegetales, que son las frutas, el paciente debe ingerir en la proporción que le indique el médico o que le indique el nutricionista también. ¿Cuáles son las alarmas que yo debo detectar para poder ir a un médico, además del estreñimiento que usted acaba de mencionar? Bueno, el estreñimiento en sí como causa específica no tiene que asustarse el paciente porque no es causa de cáncer, sino puede estar asociado a una patología. Okay. Llamamos alteración del hábito defecatorio. Si una persona va al baño todos los días, cada 24 horas, cada 2 días y de pronto comienza a estreñirse a cada 5 días, el bolo fecal se hace duro, comienza a tener diarrea, entonces hay una alteración y es una alarma que tiene el paciente. Sangrado rectal, se presentó un sangrado en las heces que no es normal, tenemos que investigar la causa porque muchas veces va el paciente donde un médico que no es especialista y dice, son las hemorroides, tómate esto, esa pastillita famosa que sale en la televisión, entonces están ocultando muchos sangrados rectales que puede verse una alarma. La pérdida de peso también, inexplicablemente el paciente comienza a perder peso, eso es una alarma, porque el paciente normalmente por más trastorno digestivo, intestino irritable que tenga, no debe perder peso. La anemia también, ¿verdad? La anemia porque el paciente no debe estar anemizando, es decir, está perdiendo sangre en algún lado, entonces ese paciente tiene que ser investigado. Ok, doctor, en este momento quiero pedirle a la producción que por favor me ponga una claqueta con los síntomas del colon irritado. Ahí dice dolor, cólicos o hinchazón en el abdomen, cambios en el aspecto de las deposiciones, pérdida de peso, diarrea nocturna, sangrado rectal, anemia por deficiencia de hierro, vómitos inexplicables y dificultad para tragar. ¿Esos son algunos de los signos o síntomas, doctor? Bueno, el síndrome de intestino irritable se considera una patología de origen muchas veces desconocido. Se consideran mitos y realidades que se pueden implementar a ello, ¿verdad? Porque generalmente pueden mandar a hacer miles de exámenes al paciente y no vemos una patología orgánica dentro del intestino. Algunos atribuyen que es un factor fisiológico intrínseco de las células intestinales que puede ser la causa de la alteración fisiológica. ¿Qué es fisiología para que la gente sepa? Es las alteraciones anormales de lo que pasa en el ambiente, llamamos así, del colon, con la luz intestinal, con la pared intestinal. Es la parte fisiológica. Entonces, se considera el síndrome de intestino irritable por los síntomas y síntomas. Okay. ¿Por qué? Porque si el paciente de pronto, después de 3 días o 3 meses, tiene dolor abdominal, hinchazón, distensión abdominal, de pronto tiene diarrea, de pronto tiene estreñimiento, cólicos, entonces se considera un síndrome de intestino irritable, pero tenemos como especialista investigar la causa. Si es una mujer, si es un hombre, casi una proporción de 3-1 entre hombres y mujeres, es decir, más sufren intestino irritable las mujeres que los hombres. ¿Hay alguna razón para esto? Bueno, quizás porque son mujeres, ¿no? La mujer es todo el ambiente preocupante, generalmente está más, yo creo que se preocupa más que el hombre. Ok, ¿el estrés tiene que ver también? Claro, el estrés, la parte ambiental, los alimentos también son contribuyentes al síndrome de intestino irritable. Y yo le digo esto, muchas veces el crédito y el descrédito del médico, porque piensa que el paciente tiene esto, lo trata y el paciente se le pierde. El paciente infelizmente va a buscar muchos médicos porque no se cura normalmente. Es una patología que no se cura. Pero tiene que tomar medicamentos que lo van a ayudar. Afortunadamente se han descubierto, se están fabricando muchos medicamentos que ayudan a la función intestinal. Perfecto, doctor. Nos tenemos que ir en este momento a un corte, pero tras la pausa comercial me encantaría que hablemos sobre el cáncer del colon y le voy a dejar establecida una pregunta. ¿Cómo se detecta? Me lo responde, por favor, tras la pausa comercial aquí en Contacto. Ya regresamos. Regresamos con más de En Contacto y ese tema tan importante en familias preventivas, mitos y verdades sobre la limpieza del colon. Estamos conversando con el doctor Francisco Abarca. Doctor, antes del corte, de irnos al corte, le establecí una pregunta. ¿Cómo se determina o se detecta el cáncer de colon? Yo quiero hacer una cuestión de 30 segundos nomás, para que no se asuste la gente, porque hablamos de síndrome de intestino irritable. Correcto. Eso no es maligno, únicamente son molestias que hay. Visite a su médico para descartar cualquier cosa. El irritable, ¿no? Lo que hablábamos lo que usted me está diciendo. ¿Qué? Porque el paciente piensa que tiene un cáncer de colon, pero que este paciente tiene síntomas. Y como usted lo dijo, el cáncer de colon es silencioso, no avisa. Y ya cuando hay síntomas, implica que ya
hay un cáncer que está avanzado, que se ha ulcerado, que ha crecido, entonces está dando síntomas. Es decir, el paciente no tiene que tener ningún síntoma para hacer la prevención. Acuérdese que el mejor tratamiento para un cáncer de colon es la prevención. ¿A partir de qué edad? A partir de los 45 años. Yo considero a partir de los 40, porque se ha descubierto que hay mucha gente joven que se está muriendo de cáncer de colon, y descartando si el colon es de origen familiar, que son el 15-20% de los pacientes únicamente, eso no vamos a hablar, esos pacientes que ya nacen predispuestos a tener cáncer, pero el 85%... O sea que puede ser hereditario. Claro, es hereditario. En menor porcentaje, pero es hereditario. Pero ya esos pacientes ya se los estudia, ya sangran desde pequeñitos, ya hay unas familias que están en un conglomerado de pedigrí que tienen cáncer, entonces eso los investigan antes de los 30, inclusive antes de los 20 años. Y eso hay que realizarse el examen aún... Eso se llama seguido cada año, incluso cada 6 meses, porque van a desarrollar esa gente un cáncer de colon. Ahora, doctor, usted menciona que se le llama silencioso porque cuando ya aparece es cuando está en etapa avanzada, ¿verdad? ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen ya en esta etapa? Ahora, como usted bien lo dice, tiene que ser la prevención. Ya hay un sangrado rectal, entonces va donde el médico, quizás no es especialista, le dice, son las hemorroides, porque evidentemente puede tener hemorroides, ¿no? Y le manda la pastillita que sale por allí. Pero el paciente de pronto llegó, doctor, tengo no tanto sangrado, ahora tengo pujo, tengo tenesmo, tengo dificultad de evacuar. Doctor, de pronto estoy estreñido, de pronto tengo diarrea, de pronto estoy perdiendo peso, doctor, me dice. Y digamos que ya no está sangrando, sino está anémico el paciente. ¿Cambia el color de la piel? Por supuesto, cuando está anémico, anémico. El paciente ya se le un rostro pálido, un rostro ya más blanquecino, porque el paciente... Y los sangrados del paciente pálido es un tumor que ya ha crecido, especialmente el tumor del colon derecho, porque esos son los que crecen, son los que están sangrando. El sangrado no es perceptible al ojo humano, en cambio que el sangrado de los tumores del recto inferior, del sigmoide, sí se ve el sangrado y es perceptible. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, podemos hacer 2 exámenes, ¿verdad? El primero, si es menos de 40 años, no quiere hacerse una colonoscopia, pidamos un test de sangre oculta. Y hay exámenes de sangre oculta maravillosos, con test de histoquímica, maravillosos, que dan un porcentaje de seguridad de más del 90% de sangre oculta. Se le indica que no coma beterabas, que no coma carnes, y si el paciente sale un test de sangre oculta positiva, va a una colonoscopia. Y vámonos con el paciente que tiene más de 40-45 años. Sin síntomas, tenemos la obligación, así como la mujer va para que se haga un Papa Nicolau, el paciente tiene que ir a una colonoscopia. A ver, primero, ¿qué es la colonoscopia y cómo se realiza, doctor? Un poco para hacerles entender a nuestros televidentes que no deben tenerle miedo a este examen. No, las colonoscopias, evidentemente, en manos buenas, en manos expertas, sean estos especialistas de colon rectollano o gastroenterólogos, es un examen seguro, bien hecho, no produce dolor porque, perdón, porque anteriormente dolía porque el paciente no se sometía a una anestesia profunda. En cambio, aquí ahora se da un maravilloso anestésico que se llama Propofol, el que usó el difunto, ¿cómo se llama? Michael Jackson, pero aquí sin control, aquí es con control médico, con un despertar maravilloso, se despiertan enseguida y el paciente no siente nada. El paciente se le da, antes se inflaban con aire los endoscopios, ahora no se inflan con un gas, que es el CO2, que se elimina rápidamente el intestino. ¿Qué tiempo dura este examen? El paciente depende. La entrada es fácil, en tanto y cuando no haya dificultad al paso. Puede dificultar el paso con colon grandes, elongados, alargados, o si hay una enfermedad inflamatoria, por ejemplo una diverticulitis, o si hay, por ejemplo, alguna cuestión que obstruye. Si no puede pasar, no continuar, no forzar el colonoscopio. ¿Y qué pasa si no puede pasar? Entonces quiere decir que ahí está... Que hay una obstrucción, que hay un problema, que no el colonoscopista, el endoscopista no puede pasar, entonces tenemos que pararlo allí. Entonces podemos mandar otros exámenes como la radiografía contrastada o una colonoscopia virtual. Pero el examen entrada debe durar menos de 10 minutos. La salida uno se demora porque tiene que ir explorando cada segmento, ¿verdad? Tirarse 1 o 2 minutos en cada segmento para ir viendo si no existen los pliegues que se esconden aquí, un pólipo, se pueden esconder allí, entonces uno deja el pólipo y está dejando esa patología como estos pólipos que están aquí, que algún día se pueden malinizar. Es la secuencia adenoma-cáncer, porque el pólipo se va a hacer un cáncer si es pólipo adenomatoso. Y ese pólipo demora 5 o 10 años en hacerse un cáncer. Y nosotros como colonoscopistas y cirujanos colorectales,
gastroenterólogo tiene obligación de retirar esos pólipos. Ok, doctor, me encantaría que usted le dé a todos nuestros televidentes una recomendación para mantener nuestro colon saludable, ¿no? Ya ha dicho que la prevención es el primer paso, pero ¿qué más decirle a nuestros televidentes? Bueno, primera razón, coman bien. Aquí está nuestro chef que nos recomiende qué comer más vegetales, frutas. De vez en cuando una cazuelita riquísima que están haciendo allí, ¿verdad? Así es. Pero y de ahí comer bien. Comer bien significa no vivir para comer, sino comer para vivir bien y sanamente. Las carnes rojas influyen mucho, quizás en algún cancerígeno que influye, los preservantes también, ¿Alcohol? Las carnes en conserva, las carnes en lata, producen mucho. El alcohol también, el alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, posiblemente no hay un intercambio mucho sanguíneo y posiblemente esas células estacionadas ahí sufren un embate del ADN y pueden transformarse en malignos. La obesidad también, otra causa ahí, la herencia también. Pacientes que han tenido familiares con cáncer de colon deben estar alerta y ir donde el médico y allí recomendarles hacerse una colonoscopia. ¿Y cómo terminar? Exacto. La prevención es el mejor tratamiento y prevenir es vivir. Acuérdense. Prevenir es vivir, con esas palabras me quedo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que este segmento en específico se identifica muchísimo las amas de casa porque quieren saber más acerca de todas las enfermedades y sobre todo cómo mantener saludables a las familias. Nos vamos a un corte, regresamos con más. ¿Saben de qué? Doctor, de ese delantal de oro que usted no se puede perder. ¿Quién gana? ¿Urrutia o Emilio? Al volver del corte lo sabremos. Gracias, doctor.